Hola mis hermanos, buenos días. Continuando con el estudio de la palabra. Hoy es el día 3 de la semana 52. Así que ya estamos cerrando este tiempo de la lectura de la palabra durante este año. Así que vamos a continuar hoy con el libro de Esther. Vamos a finalizar este maravilloso libro de Esther, el cual nos ha dejado múltiples y maravillosas enseñanzas para ponerlo en obra en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos que a través de tu Santo Espíritu seas tú guiándonos, enseñándonos, instruyéndonos para la obra de tu reino, Señor. Y permítenos, Señor, hacernos no oidores, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esther, capítulo 6. Amán se ve obligado a honrar a Mardoqueo. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtha y de Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se le ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablar al rey para que le hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo: que entre. Entró pues Amán, y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desee el rey? Y dijo Amán en su corazón: a quien deseara el rey honrar más que a mí. Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo de que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desee el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, y vistió a Mardoqueo, y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesadumbrado y cubierta su cabeza. Contó luego Amán a Zeresh su mujer y todos sus amigos todo lo que les había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeresh su mujer: si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante que has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Esther capítulo 7. Amán es ahorcado. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther, y te será concedida? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos y al rey placer, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mis demandas. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuimos vendidos,
me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Esther dijo: el enemigo y adversario es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho del que estaba Esther. Entonces dijo el rey: ¿querrá también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán, y dijo a Orna, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgarlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Esther capítulo 8. Decreto de Asuero a favor de los judíos. El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese anular la maldad de Amán, Agageo y su designio que había tratado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey y se ha hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar la carta que autoriza la trama de Amán, hijo de Medatá Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzaría a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en el nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Siba, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y a los príncipes de la provincia que habían desde la India hasta Etíope. 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio del correo montado en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de sus vidas, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres a apoderarse de sus bienes en un mismo día en toda la provincia del rey Asuero, en el día 13 del mes de Udécimo, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darle por decreto en cada provincia para que fuese conocido por todos los pueblos decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. Los correos pues montados de a caballo veloces salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capitán del reino.
Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquetes y días de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos se había caído sobre ellos. Esther capítulo 9. Los judíos destruyen a sus enemigos. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie lo pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más, y asolando a los judíos, a todos sus enemigos, a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, montaron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Pasadata, Dalfo, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. 10 hijos de Amán, hijo de Amedatá, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrá hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar, y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. La fiesta de Purim. En cuanto a los otros judíos que estaban en la provincia del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y se reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y le hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habían en las villas sin muro, hacer a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porción cada uno a sus vecinos. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar, y del 15 del mismo cada año, como día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se le cambió en alegría, y de luto en el día bueno, que se hicieron días de banquete y de gozo, para enviar porciones cada uno a sus vecinos y dádiva a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Porque Amán, hijo de Hasedatá, Agageo, enemigo de todos los judíos, había
ideado contra los judíos un plan para destruirlos y habían echado por, que quiere decir suerte, para consumirlo y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazo contra los judíos recayera sobre su cabeza y que se colgara a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a la palabra de esta carta y por lo que ellos vinieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos se establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos días, según está escrito, tocante a ellos conforme a su tiempo cada año. Y que estos días, recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abigail, y a Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad para segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabra de paz y de verdad, para confirmar estos días del Purim en sus tiempos señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre él y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó esta celebración acerca del Purim, y esto fue registrado en un libro. Grandeza de Mardoqueo. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre las grandezas de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Amén y amén. Bueno, vemos cómo el Señor respaldó una decisión que tomó Mardoqueo y Esther en llegar a la casa real y hallar gracia delante de los ojos del rey Asuero. Y me trae a memoria lo que dijo Esther antes de entrar a la presencia del rey, que iba a ser 3 días de ayuno, y le mandó a Mardoqueo que todos los judíos hicieran este ayuno de 3 días sin beber ni comer absolutamente nada. Y dijo, y entraré a la presencia del rey, y si perezco, que perezca, pero no puedo permitir que ese decreto se haga realidad. Ella hizo ese ayuno, entró a la presencia del rey, y el rey cambió absolutamente todo, porque encontró gracia en la presencia de Esther. Y vemos cómo el enemigo de Mardoqueo, el que había hecho firmar la sentencia y quien había preparado la horca para Mardoqueo, terminó siendo ahorcado en su misma horca. Y cómo Dios cambia los diagnósticos, Dios cambia todo dictamen. Cuando hay un corazón que dice, no importa lo que pase, yo voy a entrar al ayuno, voy a orar, voy a entregarlo todo, porque Dios puede cambiar un decreto. Dios puede cambiar ese decreto sobre tu familia, sobre tus hijos. Dios puede cambiar ese decreto sobre tu enfermedad.
Dios puede cambiar ese diagnóstico médico. Dios puede cambiar tu situación económica. Dios puede hacer tantas cosas. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Así que Dios los bendiga, que tengan un maravilloso día y reflexionemos sobre esta palabra, la cual nos deja hoy una gran reflexión para cambiar un diagnóstico a nuestro favor. Dios los bendiga. Bendiciones.